la paz bendita de nuestro Señor Jesucristo sea la que mora en los corazones de cada uno de los que nos escuchan en este día. Estamos contentos de poder venir hasta su casa, hasta su oficina, hasta su hogar. Y estamos muy encantados con esto. Iglesia Gentil de Cristo es una iglesia bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, bajo la gracia de Dios. La iglesia de Dios hoy se mueve bajo la gracia de Dios. Así que mi hermano, en este día le traemos un tema bien bonito, un tema básico de nuestra doctrina, el tema del bautismo en la Biblia. No el bautismo que habla mucha gente, hay muchos bautismos, hay muchas formas de bautizar, pero ahora vamos a estudiar cómo es el bautismo en la Biblia. Así que pues vamos a meternos en la palabra del Señor, vamos a entrar a la palabra de Dios, haga de cuenta que nos metimos a la Biblia y estamos dentro de la palabra del Señor. Uno de los puntos que vemos siempre, pues cuando hablamos del bautismo, pues es Mateo 28:19. Es un texto que habla de doctrina, que dice, por tanto, id y doctrinad. Doctrinad, dice la palabra del Señor. ¿Pero qué es doctrina? Doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Hoy estaremos estudiando las ideas, enseñanzas por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, usando como base la Biblia. Esta Biblia que tenemos aquí, esa Biblia es la que vamos a usar como base. Y para estudiar el bautismo, que es un tema inicial en nuestra doctrina, aparte de la unicidad de Dios y de creer en el Señor Jesucristo, el bautismo es como un paso grande para iniciarse como cristiano, de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor. Así que mire, dice la palabra del Señor, nos vamos a seguir viendo esta parte bíblica que dice bautizándolos. Cuando habla de bautizarse, ¿qué significa bautizar? ¿Qué significa bautizándolos? Porque dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa bautizándolos? Dice la palabra del Señor, y vamos a usar la Biblia para poder entender un poco lo que significa bautizar. Romanos capítulo 6 nos enseña la palabra del Señor desde el versículo 4. Dice, porque somos sepultados, voy a ponerme de este lado, porque somos sepultados juntamente a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que mi hermano, el bautismo es sepultados juntamente en el bautismo. Bautizar significa sumergir o inmersión. Bautismo significa sumergir a alguien completamente o completamente una inmersión. Ese es el significado de la palabra bautizar. Vamos a seguir analizando un poquito más. Por eso la palabra del Señor en Romanos capítulo 6 nos dice en el versículo 4, dice, porque somos sepultados, o sea, sumergidos, somos inmersos, pues significa inmersión, meter hacia adentro, sepultado, sumergir. Por eso dice, sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Vamos entendiendo las palabras del Señor. La Biblia es muy fácil de entender, sobre todo cuando empezamos a ver los significados, como lo que significa bautizar, significa doctrina, y por eso podemos entender la palabra del Señor fácilmente. Yo lo invito a que mire usted, como aquí podemos ver algunos bautismos, podemos ver unos aquí en el agua, cómo es completamente sumergida la persona, es inmersa o sumergida para novedad de vida. Aquí podemos ver otro bautismo y cómo deben ser los bautismos.
cuando habla la palabra de Dios, completamente sumergido y vuelve a resucitar. Vamos a seguir estudiando esta parte bíblica, es muy importante. Es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y doctrinarles, o sea, enseñarles, darles lo que es la doctrina, la enseñanza bíblica, no la enseñanza de algún hombre o las tradiciones de alguien, sino la enseñanza bíblica, la enseñanza de Él, de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice: y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre. Aquí hay algo interesante: del Padre, del Hijo, y lo vamos a sacar un poquito, lo vamos a poner aquí arriba para que lo podamos mirar y lo pueda usted mirar. Este texto de aquí lo vamos a poner aquí arriba para que usted lo mire, y dice: por tanto, id y doctrinar. Ya sabemos lo que significa doctrinar, es una serie de enseñanzas, ideas y ahorita estamos estudiando las ideas y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esto que se está escrito aquí, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos. Ya sabemos lo que significa bautizar, que significa sumergir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que note algo aquí. Quiero que note que el nombre lo usa como algo singular, pero está hablando del Padre, está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo. Parece ser como si fueran tres, pero la palabra del Señor dice: si fueran tres, pues entonces hablaríamos en plural. Pero la palabra del Señor nos enseña que está en singular. Dice la Biblia: nombre. Si fueran tres diferentes, pues diría quizás, porque mire, ahí está: Padre 1, Hijo 2, Espíritu Santo 3. Ya serían nombres si fueran tres diferentes. Pero la palabra del Señor hace énfasis en que es el nombre en una manera singular. Yo le invito a que usted medite. ¿Por qué es esto? Pues claramente es porque nosotros creemos en un solo Dios. No son dioses, no son muchos dioses, no hay un Dios Padre, un Dios Hijo o un Dios Espíritu Santo, sino que hay un solo Dios, que es lo que enseña la palabra del Señor, y por lo tanto es por eso que usa nombre en manera singular. Y la iglesia cree y tiene una enseñanza monoteísta. La doctrina bíblica, usted va a buscar en lo que es la palabra del Señor, lo que es la Biblia, y usted va a encontrar que la enseñanza o la doctrina es monoteísta 100% y que hay un solo Dios. Es por eso que está usando la palabra nombre aquí en singular. Los apóstoles no tenían ningún problema en entender esto. Vamos a ver en Juan capítulo 14. Dice, lo voy a brincar hacia aquí, hasta este lado, para poder sacar este texto. Este texto que está aquí en Juan capítulo 14, quizás usted no lo puede alcanzar a leer, y es por eso que lo pusimos aquí, para que usted lo alcance a leer. Dice, Jesús le dice: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Se da usted cuenta lo que está diciendo la palabra del Señor? Dice, nadie viene al Padre. No dice va al Padre, sino dice nadie viene al Padre, sino es por mí. Entonces podemos ver que la enseñanza, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, nadie viene al Padre, dándose a entender aquella profecía que se había escrito en Isaías, donde dice: y será llamado Hijo, será llamado Príncipe de Paz, será llamado Dios fuerte, que fue el estudio anterior que nosotros dimos acerca de la unicidad de Dios, y será llamado Padre eterno. Dice, así que dice el Señor Jesucristo: nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis
y le habéis visto. Dícele Felipe, había un poquito de confusión, dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, le preguntan en una manera de decir, Felipe, por favor. Felipe decía, bueno, muéstranos al Padre y con eso vamos a poder nosotros a entender. Pero el Señor con sus enseñanzas le decía, Felipe, tanto tiempo está que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, que diciendo el Señor, es que yo y el Padre uno somos. Podemos mirar aquí en el Espíritu Santo, acerca del Espíritu Santo. Fíjese porque hablamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, y lo vamos a mirar aquí también en Juan capítulo 14, versículo 16. Ahí vamos a mirar un poco lo que dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. O sea, el Señor Jesucristo estaba con ellos y será en nosotros. Cuando se recibe la promesa del Espíritu Santo, es cuando está en nosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, no os dejaré huérfanos. Fíjese este texto aquí. Ponga atención aquí. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. El mismo Señor es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y por eso los apóstoles podían comprender perfectamente lo que el Señor estaba diciendo. Podían comprender que Jesucristo era el Padre, que Jesucristo era el Hijo y que Jesucristo era el Espíritu Santo, porque su palabra lo estaba enseñando en todas las partes que usted puede mirar por medio de la Escritura. Y concuerda con la doctrina que se enseña por medio de la Biblia de la unicidad de Dios. Que hay un solo Dios, no hay muchos dioses, no hay varios, sino un solo Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17, el versículo 26. Dice, y yo le he manifestado tu nombre y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor Jesucristo vino y manifestó el nombre del Padre. Y ese nombre es el que nosotros conocemos, es el nombre que nosotros usamos en todo momento. La palabra del Señor nos dice en Colosenses que todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más un bautismo? Por eso nos dice en Hechos capítulo 4. Usted puede mirar en Hechos capítulo 4, desde el versículo 10. Dice la palabra del Señor, sea notorio a todos vosotros. Sea notorio. Oiga, usted que me escucha en este día, sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Se había hecho una sanidad. La gente estaba asombrada porque se había hecho una sanidad. Y decía, ¿cómo es posible? Y pensaban, muchos pensamientos venían a aquellas personas. Pero se levantó el apóstol y les dijo, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, a todas las personas, sea notorio que en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo hay poder, hay potencia, hay perdón de pecados, hay salvación. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al cual vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano.
Dice, este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud. O sea, no hay salud, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre dado, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Aquí podemos ver, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que usted y yo podamos ser salvos. Así que en el nombre de Jesucristo es el único nombre dado a los hombres, es el único nombre manifestado, es el único nombre que fue hecho notorio a todas las gentes, a los israelitas, a los gentiles, a todos fue dado este nombre y fue manifestado por nuestro Señor Jesucristo, que dijo, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, dice en Juan capítulo 17. Así que mi hermano, mi amigo, este nombre es muy importante. Es por eso los apóstoles entendieron perfectamente que el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo es Jesucristo, el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso que no tuvieron ningún problema cuando vino el primer bautismo en la iglesia. Primer bautismo que se hizo notorio. Aquí está vamos a decir, aquí se puso en Hechos capítulo 2, en el versículo 38. El primer bautismo, los apóstoles se habían juntado, se habían ido al aposento y estaban todos juntos, unánimes, dice la palabra de Dios. Y de repente vino un viento fuerte, como un estruendo. Usted lo puede leer en esta parte aquí de la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2. Dice que asentó, dice, y moraban entonces, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu daba que hablase. O sea, estaban todos juntos y descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre aquellos 120 que estaban reunidos, y descendió el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Estos hombres estaban llenos de la presencia de Dios. Las gentes que lo escuchaban decían, ¿qué es esto? Y lo primero que Pedro les empezó a predicar del Señor Jesucristo. Ellos compungidos dijeron, y varones, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro les dijo de esta manera, dice, así, dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, bautícese, acuérdense, inmersión, sumersión, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos fueron los primeros bautizados, todos ellos en el nombre de Jesucristo. En singular podemos ver nombre singular, el nombre de Jesucristo, como Jesús les mandó en Mateo 28:19. Dice, id por todo el mundo y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando viene Pedro, lo hace de esta manera. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo hizo de una manera singular. Yo lo que quiero darle un poquito a entender, que Pedro no se equivocó. Pedro estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. No nomás Pedro, sino también todos los apóstoles que estaban con él. Y todos aprobaron que aquellas personas que se bautizaron fueran bautizadas en el nombre de Jesucristo, como dice en Hechos 2:38. Entonces podemos ver en el versículo 37, y para comprobarlo, quiero compartirles este verso. Dice, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro, ¿y a quién? Y a los otros apóstoles. O sea, no estaba solo Pedro,
estaba con los otros apóstoles que también eran llenos del Espíritu Santo. Dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro los bautizó. Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pedro no estaba solo. Con él estaban los otros apóstoles y todos aprobaron que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Y no solo eso, sino que acababan de ser investidos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo era el que los estaba guiando, el que les estaba diciendo las cosas correctas. Por eso dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo te guiará a toda justicia y a toda verdad. Así que los primeros miembros de la iglesia, los primeros miembros que hubo en la iglesia cristiana, y todos ellos que fueron los judíos, israelitas y hebreos, todos ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, porque los apóstoles pudieron entender que ese nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en singular, significaba que era el nombre de Jesucristo. Vamos a irnos a otra parte, dice, porque para vosotros, dice, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados o sumergidos, como dice el significado, fueron sumergidos como a muerte, sepultados juntamente con Cristo a muerte. Así que recibieron su palabra, fueron bautizados y fueron añadidas a ellos o a aquellos 120 discípulos como 3,000 personas. Imagínense, la iglesia se inicia, este es el inicio de la iglesia, es cuando empieza la iglesia cristiana a moverse. Son bautizados 3,000 personas en el nombre de Jesucristo. Porque los apóstoles entendieron perfectamente el propósito, lo que el Señor Jesucristo les había mandado. Y es imposible, hay personas que se atreven a decir que el apóstol Pedro estaba equivocado, pero es imposible porque estaba lleno del Espíritu Santo y aparte no nomás estaba él solo, sino que estaban también los otros apóstoles juntamente con él, recién llenos del Espíritu Santo. Vamos a seguir viendo el bautismo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo vino después, fue llamado después en Hechos. Y también el bautismo del apóstol Pablo fue en el nombre del Señor Jesucristo. Podemos mirarlo en el capítulo 22 de los Hechos. En el versículo 16 dice, y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Levántate, sé sumergido y lava tus pecados invocando su nombre. Es importante que nosotros entendamos que el bautismo es por inmersión y que es necesario invocar, decir, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Como lo fue bautizado el apóstol Pablo, como fueron bautizados aquellos 3,000 y después fueron bautizados otros 5,000 y así muchos fueron bautizados invocando el nombre de nuestro Dios, el nombre de Jesucristo. También podemos mirar que los samaritanos, el bautismo de los samaritanos, podemos mirar el bautismo de los samaritanos en el capítulo 8. En el versículo 5 dice la palabra del Señor que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
Dice la palabra del Señor aquí, dice, y les predicaba a Cristo. Y acá arriba en el versículo 12, más cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando Felipe empezó a predicarles del evangelio, de las buenas nuevas, que había perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, que había un bautismo en el cual podían morir y ser sepultados juntamente con Cristo y resucitar en una novedad de vida. Y dice la palabra de Dios que los samaritanos empezaron a creer y eran bautizados hombres y mujeres. Y dice la palabra del Señor que tuvieron que ir los apóstoles porque aún no descendía el Espíritu Santo sobre ellos, pero eran bautizados en el nombre de Jesús, como lo dice en el versículo 16. Dice, porque aún no había descendido el Espíritu, no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados, aquí como dice aquí, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar también de las promesas del Espíritu Santo, pero en este día nos estamos basando en el bautismo y podemos ver que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice que aquellos hombres, los samaritanos, ya no nomás los judíos, sino ahora los samaritanos creían y se bautizaban hombres y mujeres y eran bautizados en el nombre de Jesús, como lo mandó el Señor Jesucristo en Mateo 28:19, y por todo el mundo, doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos, y luego usa en el nombre, lo usa en singular, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles pudieron comprenderlo, fueron investidos del Espíritu Santo y empezaron todos ellos a bautizar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aún Felipe, que era uno de los diáconos que fueron escogidos, que dice la Biblia que también estaba lleno del Espíritu Santo. También vamos a ir a ver la conversión de los gentiles. Los primeros gentiles, los primeros personas fuera de la nación de Israel. Los primeros gentiles que fueron bautizados, el apóstol Pedro va y le predica a Cornelio, el primer gentil, y les empieza a hablar de las preciosas promesas, preciosísimas promesas que hay en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que estaban reunidos Cornelio y su familia, un montón de gentiles, sus amigos más cercanos, y estaban todos reunidos allí escuchando la palabra del Señor. Cuando en el versículo 44 dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estaban asombrados, los gentiles recibieron la promesa del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué precioso es nuestro Dios! Y luego dice la palabra del Señor, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Aleluya! Así que dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles, los que venían, todos los judíos. Dice, ¿a poco es posible que sobre todas las naciones, sobre los gentiles también, se manifiesta el Espíritu Santo, se derrama el poder de Dios? Y dice la palabra del Señor que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es una parte preciosa de la Biblia. Yo lo invito a que lea todo el capítulo de Hechos, el capítulo 10 de Hechos. Acuérdense que el libro de los Hechos habla acerca de la historia de nuestra iglesia, cómo se inició, cómo se propagó la palabra, cómo se propagó el evangelio y cómo se inició, cómo se bautizaron, cómo recibieron la promesa del Espíritu Santo.
Fíjense qué bonito dice, y dice la Biblia, que también los gentiles también se bautizan en el nombre del Señor Jesús, como lo dice el versículo 47. Lo vamos a leer aquí, dice, entonces respondió Pedro, desciende el Espíritu Santo, las promesas de Dios se hacen manifiestas entre los gentiles. Los judíos están atónitos porque ellos sabían que era solamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, mas ahora Dios se manifestaba sobre todos. Entonces respondió Pedro y dice, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aleluya. Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Estos son los bautismos que dan testimonio la Biblia, donde usted debe basarse. Estos no son bautismos de personas que inventaron o algo, no. Estos son bautismos de acuerdo a las Escrituras. Nos estamos metiendo en la palabra de Dios, en la Biblia. Estos son testimonios de que los israelitas fueron bautizados. Los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Que los gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Que el apóstol Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados. Hoy en día pues hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas fuera del cuadro bíblico, y quizás algunas personas fueron bautizadas erróneamente en los 3 títulos. O sea, en vez de decir el nombre de Jesucristo como mandó el Señor, dijeron el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, erróneamente en los 3 títulos, que es la forma trinitaria, es lo que creen que hay, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que la palabra de Dios no enseña así, sino que enseña en el nombre. Es por eso que lo pone en singular. Y por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como hemos visto por medio de las Escrituras, 3,000 israelitas bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Un montón de samaritanos bautizados en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo bautizado en el nombre y siendo invocado el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Los gentiles, los primeros gentiles que llegan a la iglesia cristiana, bautizados invocando el nombre de Jesucristo. Lo acabamos de leer en la Biblia, aquí en esta palabra. Lo leemos. Personas que fueron bautizadas erróneamente. Recuerde que tiene que ser invocado el nombre. El nombre se tiene que decir en el nombre de Jesucristo. Personas que según fueron bautizadas. Hay personas que según fueron bautizados de niños. Pero recuerde que tiene que ser sumergido. Palabra bautizar significa inmersión, sumersión, sumergido. Y también se necesita invocar el nombre. Porque el bautismo no es por aspersión, no es para agarrar agüita y echar así. No, es sumergido, completamente sumergido. No es por aspersión, no se puede nada más echar agüita sobre encima. Cuando alguien es sepultado, porque dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo. Cuando alguien es sepultado, no nomás le echan tierra encimita y lo dejan ahí. No, es completamente sumergido, es completamente puesto adentro. No se mira, porque dice que fuimos muertos con Cristo para resucitar a nueva vida. Es importante que hayamos sido sumergidos para resucitar en nueva vida. Por eso el bautismo no es por aspersión, sino es inmersión. Así que si fue bautizado de niño, pequeñito, sea la palabra de Dios que necesita hacer arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo
para perdón de sus pecados. El apóstol Pablo se encontró a unas personas que estaban equivocadas, que habían sido bautizadas, pues no estaban equivocadas, sino que se habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que era otra dispensación, no era la dispensación que es ahora en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, ¿qué se debe hacer en caso de que haberse hecho erróneamente como se ha descrito? Pues lo vamos a leer en Juan capítulo 19. Dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, el apóstol Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos dijeron, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Pero dice el apóstol Pablo, no, dice, es que Juan el Bautista decía que tenían que creer en el que había de venir. Cuando vino Jesucristo, y es a saber, en Jesús el Cristo, les dijo el apóstol Pablo. Entonces, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos también fueron bautizados allá en la ciudad de Éfeso, en el nombre del Señor Jesús. Y hay infinidad, todos los bautismos son en el nombre del Señor Jesucristo, en singular, como nos enseña la Biblia. Estos son los bautismos de la Biblia, lo que nos enseña la Biblia. El tiempo avanza y quisiéramos seguir y vamos a seguir. Va a continuar este tema muy bonito. El bautismo en la Biblia continuará. Vamos a traer otro tema porque el tiempo avanza y yo sé que a veces es difícil mirar muchos minutos de los temas que estamos dando. Hemos estado dando de temas de 20, 25, 30 minutos y quisiéramos acortarlos un poco para que usted pueda y tenga el tiempo de verlos. Así que vamos a cortar este tema por lo pronto y lo vamos a reiniciar porque hay mucho que hablar del bautismo. El bautismo es algo muy importante en la vida del cristiano. Es como la entrada a la iglesia. Como dice que aquellos fueron añadidos, como 3,000 personas a la iglesia. Así que ministerios bajo la gracia de Jesucristo. Recuerda, es una iglesia bajo la gracia de Dios. Es la gracia del Señor, por la gracia de Dios somos salvos. Así que mis hermanos, mis amigos que nos escuchan, pues somos salvos por la gracia de Dios. Hay una doctrina muy bonita, con fundamentos bíblicos. Y también pues tenemos una radio bajo la gracia, que se encuentra en el internet. Nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, en la página bajolagracia.com. También nos puede llamar al teléfono 520-548-8944. Este teléfono tiene WhatsApp. Si usted quiere o tiene alguna pregunta, pues nos puede mandar un mensaje a ese teléfono. Es un teléfono basado pues en Arizona, el 520-548-8944. Así que pues deseamos que Dios le bendiga y le ayude en todas las cosas. Esperemos que este mensaje, este tema le haya servido. Si les ha servido, compártalo. Si necesita compartirlo o darle un like, pues le vamos a agradecer en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos y pues contentos de poder llegar hasta su casa, llegar hasta con usted para traerle este tema tan bonito que es el bautismo en la Biblia. Dios los bendiga, mis hermanos.